A veces educar a un adolescente se siente como un viaje sin mapa. Hay momentos de duda, de preocupación, pero también de conexión, crecimiento y amor infinito. Si alguna vez te has preguntado si lo estás haciendo bien, si necesitas herramientas para fortalecer el vínculo con tu hijo, o simplemente buscas un espacio donde sentirte acompañada o acompañado en este camino, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Reentenderte, un espacio creado para apoyarnos, aprender juntos y recordar que no estamos solos en esta aventura. Hablaremos sobre salud mental, prevención del consumo de drogas y cómo construir relaciones basadas en la confianza y el amor. Aquí encontrarás la voz de expertos, historias reales y consejos que marcarán la diferencia en la vida de tu familia. Porque acompañar, proteger y reconocer no es solo prevenir, es estar presentes, es dar esperanza, es construir juntos un futuro más fuerte. Gracias por estar aquí. Suscríbete, comparte y únete a esta conversación, porque juntos hacemos la diferencia. Comenzamos. Bienvenidos a Reentenderte, este espacio donde nosotros como padres buscamos herramientas reales para comprender, guiar y proteger mejor a nuestros queridos y amados hijos. Hoy vamos a hablar del bullying, un enemigo silencioso que puede tener efectos devastadores, destructivos y aterradores en el autoestima de tus adolescentes. Así también el impacto que puede generar en el desarrollo emocional de ellos y también en la salud mental de cada uno de los adolescentes que hoy en día está tratando de formar su identidad y de sobrevivir ante todas las circunstancias hormonales, físicas, emocionales y mentales que cada uno de ellos están teniendo. Así que te invito a que te quedes a este episodio porque estoy seguro que te va a aportar y te va a ayudar a que te entrenes como padre para que puedas ayudar a tu hijo en esas dificultades tan espantosas llamadas el bullying. Así que les doy la bienvenida, me siento muy alegre de poder estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí y saben que el día de hoy pues tenemos este tema que es interesantísimo. La verdad es que me doy cuenta que como padre de familia y como compañero de la vida, la verdad es que la hemos hecho mal muchas veces nosotros como adultos cuando no hemos asesorado bien a nuestros hijos o cuando nuestros hijos, por la falta de confianza y apertura hacia nosotros como padres, no se han retroalimentado bien y hay veces que viven esos dolores en silencio, que vienen a destruir, que vienen a colapsar una vida que puede llegar a dar tantos frutos tan benévolos y tan buenos que pueden llegar a acabarse y a apagarse en un 2x3. Y te has de preguntar, ¿qué es el bullying? ¿Y cuál es su alcance? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo opera esto? Y bueno, me gustaría informarte a través de este podcast que esa es la intención, comunicarte un mensaje para que tú puedas enterarte, puedas ayudarte, puedas investigar más y desde este momento puedas apoyar a tus hijos en esta etapa tan complicada, tan bella que ellos están pasando. Y sabes que el bullying, mira, es una forma de violencia repetitiva e intencional. Es una violencia que puede llegar a ser física o psicológica. Fíjate hasta dónde llega esto, que se da en muchos entornos donde hay una relación de poder desigual. Y esto realmente ya no se le considera una broma, ni algo que todos podríamos, entre comillas, aguantar en la escuela. Esto ya es algo que ha rebasado los límites emocionales de muchos jovencitos, los cuales los ha orillado y les ha promovido internamente en su comunicación interna la idea de quitarse la vida. Fíjate hasta dónde. Sabes que encontré un dato muy interesante y dice que en el 2023 que casi 1 de cada 5 estudiantes en los Estados Unidos aquí
el 19.2% de los estudiantes han sufrido acoso escolar. Y esto lo dice el National Center of Education Statistics. Y esto lo sacaron en el 2023. 1 de cada 5 estudiantes. Y a veces que decimos, no, a mis hijos no les va a pasar eso, están muy fuertes o tienen la capacidad para defenderse. Sin embargo, hay que poner bastante atención porque en esta estadística podrían estar nuestros queridos llamados adolescentes, nuestros queridos llamados hijos. Y por ello es bien interesante entender cómo se desarrolla este bullying y qué impactos puede llegar a tener en la salud mental de tu hijo. Y mira, el bullying no se queda solamente en el patio de la escuela, porque hay veces que creemos que esto sucede nada más porque de alguna manera percibe otro jovencito la debilidad de otro niño y creen que nada más los maestros o los asesores o los psicólogos de las escuelas, que esto sucede nada más en la escuela. Esto puede llegar a suceder también en el hogar. Y el bullying en realidad, mira, viene dejando huellas tan profundas en el ser humano que genera tanto estrés, porque el estrés que genera es un estrés de luchar, huir o esconderse. Genera tanta ansiedad en el pequeño, en la pequeña, en el adolescente, en el joven, que produce altos niveles de cortisol. Y estos altos niveles de cortisol graban en el cerebro una sensación de siempre tener un sentido de estar alerta, un sentido de hipervigilancia. Y hay muchos estudios que han desarrollado en muchísimas organizaciones donde hablan que estos estados realmente reducen la capacidad intelectual del estudiante, o sea, del joven en las instituciones académicas, lo cual no les promueve su desarrollo integral académico y emocional porque viven en un estado de hipervigilancia constante donde sienten que necesitan protegerse porque tuvieron un daño muy intencional, muy agresivo, que se agregó y se segregó con las emociones y el estrés y se creó un programa. Y mira, y esos programas pues se crean obviamente en el cerebro de nuestros queridos hijos. Hay un estudio del Journal Adolescent Health que ha estado vinculando al bullying y ellos hablan que el bullying se ha ido vinculando cada vez más con los niveles de depresión y ansiedad que pueden sufrir nuestros queridos jóvenes. Hay un mayor riesgo de pensamientos suicidas. Tú imagínate, un jovencito, tú imagínate un muchachito que tiene toda una vida por delante. Qué triste que desde esos momentos él pueda empezar a pensar en esos pensamientos suicidas, porque en realidad no encuentra una solución y se siente tan apenado o apenada que no puede compartir eso porque, como lo hemos platicado anteriormente en otros podcasts, ellos lo que menos quieren es mostrar la vulnerabilidad. Sin embargo, podemos con los canales de apertura que poco a poco podemos irnos reentendiendo y reentrenando, podemos ayudarnos y ayudarles para que haya esa comunicación y no sucedan estos eventos. Mira también estos estudios que ha desarrollado esta asociación del adolescente de la salud han también asociado que los problemas para dormir y los trastornos alimenticios están ligados totalmente con casos de acoso escolar en el bullying. También, como te lo platiqué, está vinculado aquí claramente lo que es el rendimiento académico, porque suele bajar, suele irse a los niveles más bajos. Tú dices, oye, pero ¿por qué no te está yendo bien? ¿Por qué no te está yendo bien si estás yendo a clases, si siempre sacabas calificaciones buenas? ¿Por qué no te está yendo bien si eres un muchacho, una muchacha muy inteligente, si nunca habías tenido ningún problema? Este es un foco de atención que es interesantísimo para ponerle atención. Y no te preocupes como padre o como madre por esos acontecimientos que a lo mejor no pudiste observar o no pudiste ver con anterioridad, porque acuérdate que estamos aprendiendo a ser papás y yo creo que es la profesión más complicada. Sin embargo, ponle atención. Si empiezas a ver algunos trastornos alimenticios, ponle atención, ten mucho cuidado. Si empiezas a ver que hay muchos problemas para dormir, que de repente no logra conciliar el sueño, puede haber estados de hipervigilancia donde ya se queda, haz de cuenta, la amígdala y
el hipotálamo en el cerebro, esas áreas del cerebro se quedan como si estuviera el foco prendido, porque hay como una señal. El cerebro empieza a percibir señales de agresión donde no las hay y empieza a tratar de mantenerse en esa hipervigilancia para poder observar que no haya un ataque hacia su persona. Fíjate todos los programas que se pueden desarrollar cuando no los detectamos a tiempo, y esto puede generar obviamente la depresión y la ansiedad, y cuando estas no se pueden controlar en la vida de un adolescente, pues pueden llegar a surgir esos pensamientos tristemente suicidas. Mira, hay señales de alerta que ahorita te voy a platicar que te pueden ayudar a cómo saber si tu hijo está siendo esa víctima o está viviendo esos estados tan desagradables que vienen o provienen del bullying. Y como padres necesitamos realmente leer lo que nuestros hijos nos dicen, leer también sus estados no verbales, su cuerpo. Observa cómo lo sientes, cómo camina, cómo se mueve, qué tipo de expresión mantiene cuando él regresa de la escuela, cómo se comparte, cómo se desarrolla cuando está con otros muchachitos. Porque mira, estos cambios repentinos de ánimo o aislamiento puede ser una señal de alerta. Cuando tú empieces a percibir que de repente ya no tiene la misma cantidad de alegría que solía mostrar, o ese aislamiento que se empieza a apartar, que se empieza a alejar, porque hay veces que cuando una persona está en estos estados de hipervigilancia, es tanto el cortisol y el estrés que normalmente están en el cuerpo, que la única manera de sentirse seguro o segura a esa persona, que puede ser un adulto o puede ser un adolescente, es manteniéndose alejado de algo o de alguien o de una comunidad, porque es donde no percibe que pudiera haber una amenaza hacia su persona. Entonces, esto es sumamente importante porque es una señal de alerta que te estará diciendo que algo no anda bien. Mira, las excusas frecuentes para no ir a la escuela. Si tú empiezas a percibir que tu hijo ya no quiere ir a la escuela, que de repente te pone excusas o se hace que está enfermito o enfermita, o de repente se te enferma también, muy a menudo, o de repente te dice él con la confianza o te dice ella, ya no quiero ir, papá, ya no me siento bien. Mira, las personas de esta u otra manera están comportándose así y él o ella no sabe cómo salir adelante de eso. Eso es una señal de alerta que te invito a que le pongas atención para que esto no se agrave. Hay veces que como padres estamos muy ocupados en el trabajo y decimos, no hombre, si vas a salir adelante, le das un consejo, te vas a dormir creyendo que él lo entendió. Y acuérdate que los adolescentes ven más de lo que escuchan. Y aquí es donde podríamos ponerle atención. Empiezas a percibir, mira, hay una señal de alerta que me pareció muy interesante, que cuando yo la escuché y en un curso al que asistí, me acuerdo que nos decían que cuando usan ropa que está rota o pertenencias que están dañadas o han sido dañadas, o a veces hasta suelen robar prendas, hay que tener cuidado. Observa de dónde sacaste eso, de dónde lo obtuviste. Obviamente, recordemos que el tono de voz y el tipo de pregunta que hagamos necesita ser una pregunta racional y muy poco emocional, para que no caigamos en el juicio ni en la cerrazón. Si empiezas a percibir dolores físicos sin causa aparente, de repente te empieza a decir que siente dolores, o de repente trae dolores en las piernas, de repente trae dolores estomacales, de repente trae dolores de garganta, de pecho. Mira, hay muchos factores que en realidad las emociones, como son energías tan fuertes, cuando no son expresadas y son vividas en silencio, se generan ciertos bloqueos, que esos bloqueos podrían realmente darle pues asilo a ese bloqueo en algún músculo del cuerpo del adolescente o en algún síntoma, alguna patología que pudiera estarlo frenando en el fluir de su vida. Por ello es bien interesante que le pongas muchísima atención a estas señales de alerta, y podrían haber muchísimas más. Sin embargo, te dejo estas que yo creo que son de las más importantes, de las cuales no te necesitas grabar
una serie de preguntas o serie de observaciones para que tú puedas detectar. A veces como madre, con ese sexto sentido de la intuición, tú puedes oler, puedes percibir, puedes sentir que algo no anda bien. Y cuando tú sientas que algo no anda bien, acuérdate, estructura una pregunta racional y muy poco emocional para que puedas conectar a través del criterio y no del impulso. Y cuando hacemos esto, realmente vamos creando puertas, puentes para poder ir y venir y poder atravesar ese lineal, esa vida que ellos están teniendo y podamos traérnoslos a ellos metafóricamente a un lugar seguro donde ellos puedan sentirse cobijados, protegidos, reconocidos y acompañados. Que eso es una de las cosas más importantes, sobre todo en estos temas de los bullying. Mira, hay unos casos reales, con historias reales, que te voy a platicar 2 casos aquí, que me parecen casos que son como millones que hay, obviamente, pero casos que en lo personal a mí me generaron como que alguna intriga para investigar un poquito más. Y mira, había un joven británico que se llamaba James, que fue acosado desde los 11 años, fíjate. Desde los 11 hasta los 17 años estuvo acosado allá en Inglaterra por su forma de hablar. Y el bullying realmente afectó tanto su autoestima al punto de intentar quitarse, pues desgraciadamente, la vida. Fue gracias, fíjate, a una maestra que detectó ese, como que estaba medio retraído, ese retraimiento que tenía, que pudo iniciar una terapia y reconstruir poco a poco la identidad que este joven James había perdido. Y hoy en día, este joven, pues fíjate qué bonito, comparte su historia para inspirar a otros jóvenes que han estado viviendo estos casos a través de una organización sin fines de lucro que está allá en Inglaterra, que la puedes buscar. El acrónimo es nspcc.org.uk. Ahí puedes encontrar como este muchachito, si en un dado caso tú necesitas alguna referencia, escuchar a otro jovencito que haya pasado por esos casos, porque son ellos en carne viva los que generan tanto dolor, pero al mismo tiempo tanta sabiduría que podrían ayudarte a entenderlo mejor si tú estás pasando por alguno de estos casos. También ha habido muchísimos otros casos en otros países, pero en México hace varios tiempo hubo el caso de un muchachito que se llamaba Héctor Alejandro Méndez. Era un muchachito ahí del estado de Tamaulipas de 12 años que conmovió a todo el país cuando murió de una broma realmente pesada en su escuela, ahí en Tamaulipas. Fue un ejemplo doloroso de cómo el bullying realmente no fue atendido, no fue reconocido y escaló tanto al grado de llegar a una tragedia irreversible, que es pues la muerte. Estos son 2 casos que obviamente entre millones o miles más, tristemente, que tenemos, que podríamos a través de ellos reflexionar y que nosotros como padres tenemos que tomar conciencia y saber que el estrés que probablemente a veces traemos del trabajo, el estrés o la insatisfacción o la tristeza o los errores que se hayan cometido en nuestra vida cuando nosotros fuimos niños o adolescentes, si de alguna manera no los entendemos, los comprendemos, los amamos, estos van a seguir generando una especie de estrés que pueden llegar a generar odio, miedo, rencor, problemas en nuestros hijos, y nuestros hijos pueden llegar a ser personas que puedan dañar a otras personas o pueden llegar a ser seres humanos que pueden ser dañados o víctimas de otros, que en realidad a veces tristemente estos horrores o estos problemas ya no se pueden detener. Sin embargo, nosotros como padres podemos enseñar a responder a este tipo de conductas. Y me gustaría compartirte algunas frases que obviamente se escuchan muy formales, pero las escuché en un curso que me pareció muy interesante que tomé, en donde te enseñaban como cuidador, como mentor, a poder dialogar con niños que de alguna manera
se sienten agredidos o han sido agredidos. Y esto te ayuda a entender cómo poder responder al bullying de una forma asertiva. Una de las herramientas, fíjate, más poderosas que podemos ofrecer a nuestros hijos es la asertividad. Saber defenderse con firmeza y respeto. Porque obviamente los bullings o los bullers o las personas que hacen este daño, pues agarran a la gente o a los muchachitos que tienen mayor vulnerabilidad. Sin embargo, si nosotros a estos muchachitos, sin generar violencia, los empezamos a ayudar a que ellos puedan defenderse a través de la palabra, con su tono de voz y generando un respeto hacia su espacio personal, ellos pueden poco a poco ir entendiendo que ellos merecen ser respetados y ser validados. Entonces, de esta manera, ellos pueden empezar a entender, a funcionar de una forma distinta. Porque los chicos, tú ya sabes que los muchachos no siempre saben reaccionar de la forma correcta. Y eso los deja aún más vulnerables. A veces gritan, a veces golpean, a veces se van corriendo. Y eso no necesariamente los va a alejar de esos estados en donde ellos podrían realmente parar ese daño inmediatamente o generar un cambio en la estructura en la que ellos se ven como víctimas para que se fortalezcan como personas. Te voy a dar algunos ejemplos concretos que puedes practicar con tu hijo. Y de esta manera tú puedes ayudarlos si tú empiezas a percibir o si has estado involucrado o si eres un consejero en una escuela o tienes el rol de poder apoyar o ser un intermediario entre estos problemas. A lo mejor ya lo sabes y si no, te pueden servir bastante para practicarlos. Mira, puedes practicar la respuesta verbal que sea, acuérdate, firme y directa. Por ejemplo, si hay una persona que le habla mal a un niño y el niño está constantemente quejándose, tú como padre le puedes enseñar a tu hijo a que use las palabras para poder parar ese daño. Normalmente las personas que generan un daño a los demás usan una reactividad, un impulso, una energía que vienen de sus emociones, que viene realmente impulsada por el miedo. Y muy pocas veces estas personas, estos agresores, utilizan una estructura de inteligencia emocional. Entonces, cuando a un niño se le enseña a que ellos utilicen, o más bien a un adolescente, que utilice un criterio bien formado, muchos de estos agresores no saben cómo contestar porque su inteligencia emocional está apagada. Viven en un estado de hipervigilancia también, de miedo. Entonces responden con el instinto de un golpe o de un movimiento o de una ofensa porque es lo primero que se les viene a la mente sin necesidad de pasarlo por un proceso de estructura de pensamiento. Entonces tú le puedes decir así: cuando alguien te hable así, hijo, dile, no me hables así, no está bien. Y tú de esta manera lo estás entrenando a que él tenga un tono de voz seguro y con estas frases que son realmente cortas, pero muy asertivas, él empieza a ponerle un alto y una advertencia a ese agresor. Obviamente esto le va a servir antes de irlo a reportar con la persona para que él también pueda poco a poco incrementar su autoestima personal. También le puedes enseñar a que les diga, mira, esto no es gracioso lo que me estás diciendo. Esto no me hace reír, no me hace reír, eso no es gracioso. También le puedes enseñar que pueda él decir, para de hacer eso, déjame en paz, no te permito que cruces más la línea, no te permito que me hables más así, no quiero seguir hablando contigo. Estas son las primeras frases asertivas antes de poder proceder a que él huya corriendo para que esto no le genere un daño más grande en él, sino que él poco a poco pueda generar confianza a través de estas frases. Mira, también el uso del lenguaje corporal es muy importante. Enséñale a que lo mire a los ojos sin bajar la mirada. Y al mirarlo, esta persona a la otra sin bajar la mirada le puede decir, como te lo había comentado, no me gusta que me hables así o no te permito que me hables así. Esto no está bien.
siempre manteniendo esa mirada. Hablar con la voz clara y firme. Tú enséñale, ahí puedes practicar en tu casa. No quedarse, hay algo que a veces estos muchachitos entran en ese pavor, en ese miedo, que pueden llegar a quedarse como inhibidos, a quedarse pasivos. Entonces hay que enseñarles a que aun y cuando están sintiendo ese remolino de miedo o de esa insuficiencia en el valor, que eviten huir con miedo, que mejor traten de dialogar con la persona que les está agrediendo a través de ¿a qué te refieres con lo que me estás diciendo? ¿Qué tiene de malo lo que estás diciendo? ¿Cuál es el sentido? ¿Me podrías explicar lo que estás diciendo para poderlo entender mejor? Lo que estás diciendo creo que no tiene ningún sentido. ¿A qué te refieres con lo que me estás tratando de comentar? Entonces, como son personas o son muchachos que no tienen la inteligencia emocional, no pueden estructurar una idea de respuesta, y a ellos también cuando les dicen o escuchan este tipo de conversación, mirándolos a los ojos y tratando de mantener esa postura sin huir con ese miedo que los hace más presas de esas personas, cuando ellos interactúan de esta manera, ellos pueden llegar a generar en la otra persona un estado de interrupción de su conciencia. Entonces, como no saben qué contestar, probablemente se van a ir, lo van a dejar ahí, o probablemente pudieran actuar de otra manera porque lo que tienen es más miedo que inteligencia emocional. Entonces, lo importante aquí es que tú puedas ayudar, educar y entrenar a tu hijo para que él pueda utilizar este tipo de frases y criterios constructivos para hacer preguntas inteligentes. Y te lo recuerdo, como la persona agresora normalmente no está generando inteligencia, sino reactividad e impulsividad, no va a saber responder esa pregunta. Tú puedes practicar esto en casa como un juego de roles, y esto ya lo habíamos platicado en alguno de los episodios anteriores. Esa es la técnica del juego de roles. Tú haces como si tú fueras el agresor y tu hijo pues el que responde, y luego cambian los papeles. De esta manera tú empiezas a entrenar a tu hijo a que estructure preguntas emocionalmente bajas que tengan un criterio y un raciocinio alto. Porque a veces la emoción produce una reactividad que no necesariamente va a contrarrestar, sino que eleva un problema, y esto lo hace que se vuelva o que se convierta en un estado más nocivo para su salud mental. Entre más ensayen esto, entre más lo tengas preparado a tu hijo, más fuerte emocionalmente va a poder actuar cuando tenga esto enfrente. Y obviamente lo más importante es buscar apoyo adecuado. Una vez que él ya se enfrenta con este tipo de situación, que es algo que le conviene de alguna manera ensayarlo, mantenerse fuerte, darle confianza, elevar su autoestima para que no se sienta pisoteado. Una vez que ya haga esto, en realidad hay que buscar el apoyo adecuado y que él o ella pueda también sentirse con la autoridad de decirle: esto que está sucediendo contigo lo voy a tener que comentar con el director, con un adulto, con este padre de familia o con esta persona que está más cercana a mí, porque esto que está sucediendo no está bien. Entonces, de esta manera, la educación vence a la reacción. Y poco a poco vas generando en tu hijo una persona más consciente, que va generando en él mayor capacidad asertiva para poder crear preguntas que de alguna manera, cuando él esté solo o sola, pudiese ayudar a generar un estado de valor. Obviamente hay casos donde a lo mejor el bullying ya pudiera estar muy separado de la realidad. Sin embargo, hay muchas terapeutas y muchas psicólogas que de alguna manera podrían apoyarte, y ahorita te voy a dar ahí algunas organizaciones que encontré que te podrían ayudar si en el caso tú quieres tener más información. Mira, asegúrate de que tu hijo entienda que pedir ayuda no es ser débil. Muchas veces creemos que al ir y pedir ayuda creemos que somos débiles, y no.
Esto es parte de esa inteligencia que tú estás creando en tu hijo al practicar frases que refuercen en él un criterio racional. Entonces, enséñale que la debilidad no proviene de este evento. Enséñale que la fuerza no proviene de los músculos, sino viene de la templanza que él pudiera tener, de ese crecimiento, de esa inteligencia, de ese sostenimiento que él pudiera poco a poco hacer cuando vienen esos estados emocionales de miedo, de temor, de orgullo, así como los estados emocionales positivos. Mira, hay unas técnicas de desactivación emocional que son bien sencillas, que es la de respirar profundo 3 veces antes de responder. ¿Para qué? Para que podamos oxigenar el cerebro y podamos bajar recursos de toda nuestra conciencia y podamos formular una pregunta que no necesariamente sea impulsiva, sino que sea asertiva. Otra técnica bien sencilla para ellos es contar hasta 5 mentalmente antes de reaccionar. Respirar 3 veces, contar hasta 5 antes de reaccionar y hacer contacto con alguien que lo haga sentir seguro. Esta es otra técnica. Tú enséñale a tu hijo cuando está en la escuela que él puede hacer contacto a lo mejor con algún profesor que lo empodera, con algún compañero que lo empodera. Y de esta manera, esta es una técnica de desactivación emocional que le va a ayudar a él a hacer contacto con alguien que lo haga sentir seguro. Hay personas que nos hacen sentir seguros y que nos dan esa protección o esa validación que en estos momentos obviamente pues se necesita. Mira, hay estrategias para padres y estas estrategias que son para nosotros nos ayudan a prevenir y a ponernos en acción, porque tú ya sabes que los niños que más apoyo emocional reciben en casa son menos propensos, tú ya sabes, a convertirse en víctimas o agresores. Y todos los muchachitos que a veces pues están desolados, tienen mucha libertad, tienen mucha oportunidad de tomar decisiones que no necesariamente son positivas, pues no tuvieron el acompañamiento, ni tuvieron el reconocimiento, ni tuvieron la protección. Y estas personas pues son más propensas a generar problemas o daños en otros por el mismo rencor, miedo, dolor que tuvieron de no haber recibido lo que necesitaban. Entonces tú desde tu casa conviértete en ese apoyo emocional que necesitan para que tus hijos sean menos propensos en convertirse en esas víctimas o en esos agresores. Mira, rápidamente te lo digo, habla todos los días con tu hijo. Escucha más de lo que hablas. Esto es bien complicado. Yo también como padre a veces hablo más de lo que escucho, pero no hay por qué hacernos menos ni sentirnos mal si no estamos haciéndolo de la forma correcta. Es tomar conciencia y decir, ok, siento que estoy dando más consejos de los que se necesitan. Creo que a lo mejor ahorita lo más conveniente es escuchar o mantenerme en silencio, porque el silencio hace que las piezas se acomoden también. En el silencio también hay crecimiento. Mira, pregunta constantemente a tus hijos si alguna vez ha visto a alguien que maltrate a otra persona en la escuela. En vez de hacer la típica pregunta de ¿te han hecho bullying? ¿O te hacen bullying? ¿O alguien te está agrediendo? Porque como padres a veces nos sale la parte más emocional también y más instintiva, y nosotros no somos los que vamos a ir a defender. Tenemos que nosotros preparar a nuestro hijo o a nuestra hija para que él salga adelante, sobre todo en todas esas batallas y luchas que van a tener en su vida. Y obviamente con el acompañamiento, el reconocimiento y la protección tuya, de tu familia y de las personas que creas que puedan ser seguras para tu hijo, él o ella va a estar muy bien. Mira, observa si hay cambios físicos, acuérdate. Otro de los factores que podrían estar generando algún tipo de ansiedad en ellos son cuando se comen mucho las uñas mordidas. Acuérdate, nuevamente te lo digo, el insomnio y todo lo que es la ropa. Observa el tipo de ropa. También hay veces que suelen esconder algún tipo de ropa. Observa todo eso. Como tú y yo ya sabemos, es interesantísimo e importantísimo conocer a sus amigos. Interesante porque formas parte de ese núcleo y también te ven como una guía
o un receptor agradable, y también conocerlos para saber con quién anda, porque el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y es importante mantenerse siempre presente en su vida digital. Mira, algo que yo hago es en un chat que puedas crear ahí con tus hijos, con tu esposa, que esto estoy seguro que ya lo tienes. Mantén tú como padre de tu casa, como, vamos a ponerle, como ese director de la casa que también que eres tú como mujer también, pero tú como padre, ponles constantemente mensajes. A veces como papás nos perdemos en la chamba, en el trabajo, y estamos bastante distraídos creyendo que están bien y pues ellos van a salir adelante, y la verdad que sí salen, pero a veces salen de una manera negativa, por un camino doloroso. Entonces constantemente, hey, ¿cómo andan? ¿Qué están comiendo? Sé que andas ocupado como papá, pero date el momento, unos minutitos. No ejerzas el mismo rol de director de la empresa como director en tu casa. Sé una persona más carismática, más atenta, que ellos sientan ese acompañamiento, ese arropamiento, que sientan que estás presente, que estás cerquita. Y a ti como madre, pues obviamente tú siempre estás ahí como mamá. Y si estás trabajando, bueno, pues también yo creo que el calor de una madre es inigualable. Es algo que siempre los va a ellos a hacerse sentir seguros. Sin embargo, a veces el calor del padre es como esa guía, es como ese reflejo, es como esa luz que ellos quieren sentir sobre la protección más que todo. Busca muchos recursos que te puedan ayudar, recursos que te puedan apoyar como padre. Prepárate, acompáñate, no creas que todo va a salir bien por el hecho de que lo ves bien. Hay veces que fingen estar bien, pero no necesariamente la están pasando bien por dentro. Hay veces que llega la noche, a lo mejor están tristes y no lo percibes porque estás en el trabajo, estás muy ocupado o muy ocupada, y esto de alguna manera pudiera después generar un problema bien grande. Mira, hay unas instituciones, en el caso de México, que se llama Te Protejo México, que es una línea de ayuda gratuita y confidencial. Hay una fundación también en movimiento, que es para todos estos casos de bullying, donde ofrecen talleres para familias y docentes. También está en México. Y aquí en Estados Unidos está el stopbullying.gov, que produce y ofrece recursos y todos los protocolos adecuados para actuar en las escuelas y en las casas. Aquí en los Estados Unidos realmente esto está muy avanzado, porque lo que se busca es que haya una salud mental en sus habitantes para que puedan promover a esos habitantes en un futuro como ciudadanos que puedan producir algo para la sociedad. Entonces es bien interesante ponernos a trabajar, ponernos a chambear nosotros como papás para poder ayudar a nuestros queridos hijos, sobre todo en estas circunstancias tan complicadas que son la adolescencia. Y ya sabes que la prevención empieza con la educación. La prevención empieza con la educación. Pues bueno, mis queridos amigos, la verdad es que ha sido un momento muy placentero el poderte platicar un poquito, el poderte informar y poderte comunicar algunas ideas muy relevantes con respecto a todos estos temas de acoso, llamado el bullying. Y pues ya sabes que no es un problema de niños, esto es un reflejo de los que surgen en todas esas personas que de alguna manera sienten alguna agresión y que a veces como adultos no les permitimos a ellos expresarse, porque ya sabes que no basta con decirle a tu hijo, mira, ignóralos, no les hagas caso, son unos tontos. No, ya ese tipo de frases ya no funcionan. Ahora ellos necesitan herramientas, acompañamiento y seguridad emocional para no derrumbarse ante ese rechazo, que es bastante fuerte. Y bueno, recuerda que el silencio no ayuda. Hablar, observar y actuar puede marcar la diferencia entre un hijo que sobrevive el bullying a uno que se pierde dentro de él. Me da tanto gusto haber compartido este espacio contigo. Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga y nos vemos y nos escuchamos pronto. Ay, acuérdate, que se note que estás vivo y ya verás.